Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La paradoja del creyente, por Arthur Pink. En la experiencia cristiana, la fe no siempre se manifiesta como una certeza inquebrantable. Desde las páginas de la Escritura hasta el testimonio de los santos a lo largo de la historia, encontramos un hecho constante. La fe genuina coexiste con la debilidad humana. El creyente, aunque regenerado por el Espíritu, sigue habitando un cuerpo marcado por las cicatrices del pecado y enfrenta un corazón que aún lucha contra la incredulidad. En este sermón, Arthur W. Pink nos conduce a meditar en esta tensión, mostrándonos que el creyente no es aquel que nunca duda, sino aquel que, aún dudando, se arroja en los brazos de Cristo. Aquí aprenderemos que la verdadera fortaleza no está en la perfección de nuestra fe, sino en el poder del Dios que la sostiene. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Esta fue la confesión honesta de alguien cuya fe había sido sometida a una prueba muy severa. Provenía de un hombre que tenía un hijo poseído por un demonio que lo atormentaba terriblemente. Dondequiera que lo toma, lo desgarra y echa espumarajos, cruje los dientes y se consume. Marcos 9:18. Qué dura prueba para un tierno padre. ¿Cuánto debería estar, lector, si en la soberanía de Dios tiene hijos normales y sanos? ¿Y cuánta compasión deberíamos tener con quienes tienen hijos afligidos? Sin duda, este hombre había consultado a diferentes médicos y quizás incluso con su pastor, pero no había obtenido alivio. ¡Qué prueba para su sumisión a la voluntad de Dios! Entonces buscó la ayuda de los discípulos de Cristo, pero no lograron ninguna cura, y la esperanza que se demora enferma el corazón. Proverbios 13:12. Este es, en resumen, el contexto de nuestro texto. Y ahora el gran médico ordenó que le trajeran al atormentado, pero leemos. Y al verlo, al instante el espíritu lo desgarró, y cayó al suelo, revolcándose, echando espumarajos. Versículo 20. Sí, las cosas generalmente parecen empeorar cuando el Señor empieza a tomarnos en nuestras manos, para demostrar que nuestra necesidad es la oportunidad de Dios para manifestar su suficiencia. Así fue con los afligidos hebreos en Egipto. La hora más oscura precede al amanecer. Pero qué tremenda prueba para la fe de este hombre fue ver a su pobre hijo echando espumarajos de agonía a los pies del Salvador. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él respondió, de niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Versículos 21 al 22. ¿Acaso el Señor Jesús lo reprendió indignado por cuestionar su poder y se alejó disgustado? No, porque grande es su misericordia. Salmo 103:11. En cambio respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y se nos dice, y al instante el padre del niño clamó y dijo con lágrimas, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. 2. La paradoja presentada. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Qué paradójico era este lenguaje, pues era casi, si no del todo, una contradicción. Si este hombre era un creyente genuino, ¿por qué lamentaba su incredulidad? O, ya que lamentaba su incredulidad, ¿con qué propiedad podía afirmar ser creyente? Es como decir, tengo calor, ayúdame con mi frío tembloroso, soy fuerte, ayúdame con mi debilidad vacilante. Pues la fe y la incredulidad son opuestos. Ah, hay muchas paradojas en la vida cristiana que resultan completamente ininteligibles para los sabios de este mundo. Que el hombre tenga que volverse necio para ser sabio. Primera de Corintios 3:18. Que tenga que empobrecerse para enriquecerse. Mateo 5:3. Que tenga que debilitarse para ser fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Son enigmas que los filósofos orgullosos no pueden dilucidar. Pero gracias a Dios, lo que permanece misterioso para los sabios y prudentes entre los hombres es revelado a aquellos que son bebés en su familia. La incredulidad es parte de la consecuencia de la caída. Por naturaleza, todos somos hijos en quienes no hay fe. Deuteronomio 32:20. Es terrible tener un corazón que desconfía de Dios. Tener un corazón que siempre está propenso a apoyarse en cualquiera y en cualquier cosa, en lugar de en el Señor mismo. Abandonar la fuente y refugiarse en cisternas que no retienen agua. Así es el hombre caído.
Mucha fe en sí mismo, fe en sus semejantes, hasta que se desilusiona y decepciona, pero ninguna fe en Dios. Eso es lo que explica por qué Cristo es despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53:3. De modo que en los días de su carne clamó: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Mateo 17:17. Esto es lo que explica la actitud universal de los hombres hacia la ley y el Evangelio. No creen en el autor y dador de ellos. Están destituidos de fe en él. Y así continuarán todos sus días, a menos que el Espíritu Santo intervenga soberanamente y realice un milagro de gracia en sus corazones. La incredulidad permanece en el corazón incluso de los regenerados. Aunque Dios les imparte el don de la fe, no elimina en esta vida la raíz de la incredulidad. Los héroes de la fe, cuyos retratos adornan los muros de la fama en Hebreos 11, experimentaron ese solemne hecho. Consideren a Abraham, el padre de todos los creyentes. Cuando surgió el hambre en Canaán, descendió a Egipto en busca de socorro, y tenía tanto miedo de confiar a su esposa en las manos de Dios, que mintió a medias al afirmar que era su hermana. Consideren a Moisés, temeroso de regresar a Egipto y confrontar a Faraón después de que Jehová se le había aparecido en la zarza ardiente y le había prometido la liberación de su pueblo. Éxodo 3. Y más tarde, quejándose ante él por haber tratado tan mal a Israel. Éxodo 5, 22, 23. Fíjense en David, el vencedor de Goliat, que aún decía en su corazón: algún día pereceré por mano de Saúl. Primera de Samuel 27:1. Fíjense en otro tiempo en el intrépido Elías, huyendo aterrorizado de Jezabel. Ah, lector, el Espíritu Santo ha delineado el carácter de los santos con los colores de la verdad y la realidad, no como debieron ser, sino como realmente fueron. La incredulidad es la gran carga del santo. Afligió su alma. El hombre de nuestro texto lloró por ella. ¿Y tú? Si el cristiano fingiera liberarse de esta carga, el Señor no la quita en esta vida. Con frecuencia actúa como una nube que oculta el sol, pues nada es tan eficaz como la incredulidad para ocultarnos la luz del rostro de Dios. Encadena nuestros movimientos espirituales e impide nuestro progreso. Hay momentos en que el creyente teme que su incredulidad lo hunda por completo. Por dolorosa que sea esta experiencia, es una señal muy esperanzadora y alentadora. Solo cuando Dios ha comunicado la fe, el alma es consciente de su incredulidad. Una fe viva es necesaria para reconocer nuestra incredulidad muerta. Debe haber luz divina para ver su existencia y luz divina para sentir su poder. Aquí, entonces, hay un sólido consuelo para aquellos que gimen por esta carga. En sus días no regenerados, nunca se preocuparon por su incredulidad. Lamentar sinceramente nuestra malvada incredulidad es una prueba fehaciente de la presencia de la vida divina en el alma. Quienes desconocen a Dios ciertamente no toman conciencia de tales asuntos. ¿Cómo podrían hacerlo si son completamente inconscientes de la plaga que aflige su corazón? Pero el cristiano no solo es consciente de su incredulidad, sino que acude a Dios y la confiesa humilde y contritamente. Sí, es la sensación de esta dolorosa carga lo que lo impulsa al gran médico, clamando: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Un verdadero cristiano no disimula ni excusa su incredulidad, sino que la reconoce honestamente ante Dios. Tampoco se queda de brazos cruzados, compadeciéndose de sí mismo como alguien totalmente impotente e insensible. No, busca genuinamente ayuda, lo que claramente denota que está resistiendo a este enemigo, pero necesita la asistencia divina. Es cierto que sin Cristo nada puede hacer. Juan 15:5. Pero puede hacer todas las cosas si Cristo lo fortalece. Filipenses 4:13. 3. La paradoja resuelta. Aquí, pues, está la solución a la dificultad y la explicación de la paradoja que presenta el lenguaje de nuestro texto. Hay dos principios o naturalezas distintos y totalmente diferentes que moran en el santo: la fe y la incredulidad, y existe una oposición continua entre ellos. Provienen del espíritu y la carne, acerca de la cual leemos: la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Gálatas 5:17. Es esta lucha incesante entre los dos principios antagónicos la que da lugar a una doble experiencia.
Un momento confiando en Dios. Al siguiente, dudando de Él. Un momento descansando en sus promesas y encontrando consuelo en ellas. Al siguiente, desconfiando de ellas. Y esta doble y angustiosa experiencia lo impulsa a clamar: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Ah, mi lector, si no estás plagado y agobiado por la incredulidad, si no la confiesas humildemente a Dios y buscas su ayuda al respecto, entonces eres el más miserable de todos los hombres. Por el contrario, como ya dijimos, esto es lo que brinda verdadero consuelo al alma atribulada por la conciencia y acosada por Satanás. ¿Con cuánta frecuencia el diablo le dirá a un cristiano: tu profesión es vana, no perteneces a la familia de la fe? ¿Cómo puedes, estando lleno de incredulidad? Escucha, querido amigo. El hombre de nuestro texto era un creyente genuino, pero reconoció su incredulidad, y eso queda registrado para nuestra instrucción y consuelo. Esta es una de las pruebas más claras de que somos creyentes. Ningún incrédulo derramó lágrimas por su incredulidad. Ningún profesante vacío gimió por cuestionar a Dios. Ningún hipócrita se siente agobiado por sus dudas y temores. No, estos están llenos de confianza y seguridad carnales. No han dudado de su salvación durante años. Pueden ejercer la fe en cualquier momento, tan fácilmente como se abre un grifo y sale agua. Pero esa no es la fe de los elegidos de Dios. El texto examinado más a fondo: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuatro cosas llaman nuestra atención. Primero, la paradoja que se presenta y su solución. Ya la hemos considerado. Segundo, un hecho afirmado: Señor, creo. Tercero, una petición: ayúdame. Cuarto, una confesión: mi incredulidad. Como suele ser útil apartarse de la estructura verbal de un texto, lo haremos aquí y abordaremos sus distintas cláusulas en orden inverso, analizando la confesión de este hombre, luego su petición de ayuda, y finalmente la súplica con la que la fundamentó. Creo. 4. La confesión. La confesión hecha: mi incredulidad. Observaremos brevemente cuatro aspectos relacionados con ella. Primero, fue una confesión honesta. Esto es lo primero que Dios exige de cualquier alma que ora: sinceridad, autenticidad y realidad. No se deja engañar por la hipocresía, ni la mera expresión de palabras, por bíblicas que sean, le hará caso. Sé, pues, franco y sencillo en todo tu trato con Dios, y nunca finjas ser lo que no eres. Hasta el final de tu peregrinación terrenal, serás, en ti mismo, un vil pecador, indigno de la más mínima de sus misericordias. Este hombre no afirmó poseer una fe inquebrantable, ni se jactó de estar libre de dudas y temores. No, reconoció honestamente que la esencia de su fe se veía frecuentemente eclipsada por las oscuras nubes de la incredulidad. Oh, ser liberado de todo engaño al acercarte al trono de la gracia. En segundo lugar, su confesión fue humilde. Eso es lo siguiente que Dios requiere del alma que ora: que se despoje de los harapos de la justicia propia y se presente ante Él como pecador y necesitado. Esto es muy evidente en la epístola a los laodicenses. Se negaron a humillarse y a ocupar el lugar que les corresponde ante el Señor. Su exhortación fue: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Ay, ¿a cuántos cristianos profesantes se aplican hoy estas solemnes palabras? A todos ellos Cristo les dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Versículo 18. Es precisamente en este punto que el cristiano se distingue del hipócrita. El primero se humilla y toma su lugar delante de Dios en el polvo, reconociendo su malvada incredulidad. En tercer lugar, su confesión fue emotiva, y esto es lo siguiente que Dios requiere de cada alma que ora, pues Él desea verdad, realidad, en lo íntimo. Salmo 51:6. No son expresiones precisas ni piadosas, sino un verdadero sentido de necesidad en el alma, lo que constituye la esencia de la oración. Podría arrodillarme y adorar dioses de piedra, como ofrecer al Dios viviente una oración de solo palabras.
Que la confesión de nuestro texto fue emotiva se evidencia por el hecho de que estuvo acompañada de lágrimas. Si se le permite al escritor hablar por sus lectores, ¿no es en este punto donde tan a menudo fallamos más, especialmente al confesar nuestros pecados? ¡Ay! ¡Cuán poco se conmueven nuestros corazones! ¡Cuán mecánico e impenitente es reconocer nuestras faltas! Señor, derrite nuestros corazones endurecidos. En cuarto lugar, fue una confesión representativa, es decir, apropiada para el caso de todos los hijos de Dios. Nunca llegará un momento en este mundo en que tal lenguaje sea inadecuado, ni siquiera para quienes pertenecen a la familia de la fe. Por mucho que Dios se complazca en aumentar nuestra fe, la incredulidad interna seguirá presente para combatirla. Es precisamente este elemento el que hace que las oraciones de las Escrituras sean tan pertinentes para los santos de todos los tiempos. Se adaptan perfectamente a su caso y expresan sus sentimientos. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Proverbios 27 y 19. 5. La petición. Consideremos a continuación su petición, pues hay mucho en los detalles de este incidente que nos brinda una valiosa instrucción sobre el tema de la oración. Ayuda, Señor. Primero, observemos de nuevo el motivo de la misma. Esta era una ansiedad abrumadora por su hijo afligido, encontrando alivio al desahogar su corazón en el Señor. Y eso es lo que es toda súplica verdadera. Hay una petición mucho más genuina a Dios en tiempos de adversidad que en tiempos de prosperidad. Y esa es la razón por la que muchas exclamaciones de dolor o un gemido inarticulado llegan a oídos de Dios, mientras que muchas oraciones, bien redactadas y carnalmente admiradas, nunca llegan más allá del techo de la habitación. Lea el Salmo 107 y observe el repetido entonces. Cuando hay un verdadero sentido de necesidad, un alma agobiada no requiere ayudas externas en cuanto a qué decir y cómo decirlo. Un grito emana espontáneamente del alma afligida y vuela hacia el cielo. Pero había algo más que el lamentable estado de su hijo que motivó esta petición. El padre era consciente de que su propia incredulidad impedía la bendición deseada, o por qué clamaba pidiendo ayuda, y eso era insoportable. Si tuvieras que cargar una cesta con artículos que pesaban solo unas onzas, jamás pensarías en pedir ayuda. Pero si te tambalearas con una carga de 20 o 30 libras, implorarías ayuda, a menos que fueras demasiado orgulloso e independiente para buscarla. Y así sucede en los asuntos del corazón. Cuanto más conscientes somos de los pensamientos e intenciones del corazón, más nos preocupamos por lo que es desordenado y deshonra a Dios. Cuanto más crecemos en la gracia, más profundamente sentiremos tales irregularidades. En segundo lugar, consideremos la espiritualidad de su súplica. Cuanto más espiritual se vuelve el alma, más espirituales son sus peticiones. Es una clara señal de inmadurez espiritual cuando valoramos más el alivio de las dolencias corporales que la liberación de las enfermedades morales, o cuando las misericordias materiales se aprecian por encima de un aumento en nuestras gracias. Este hombre no clamó: Señor, sana a mi hijo. Eso habría sido natural. Sino: Señor, ayuda mi incredulidad. Eso fue verdaderamente espiritual. Lo cierto es que muchas de las oraciones más espirituales provienen de quienes se consideran los menos espirituales. Sí, de quienes dudan seriamente de tener alguna espiritualidad. Las almas no espirituales nunca oran pidiendo ayuda contra la incredulidad. Es muy de agradecer cuando somos dolorosamente conscientes de nuestra incredulidad, pues miles de miembros de la Iglesia nunca lo son. Y es aún mayor motivo de alabanza cuando nos sentimos sinceramente abrumados por ello y nos sentimos impulsados a orar por liberación. En tercer lugar, su significado. Este hombre reconoció que el Señor era el único que podía ayudarlo eficazmente. Ah, es grandioso cuando llegamos al punto en que comprendemos que nadie más que Dios mismo puede dominar las obras de este mal en nosotros. Toda autoayuda es vana. Todos los demás son incapaces de brindar alivio. No pueden aliviarse a sí mismos, y mucho menos a los demás. Entonces, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Salmo 55:22. Este hombre definitivamente se dirigió a Cristo. Es ciertamente una bendición cuando estamos tan oprimidos por nuestra incredulidad que nos encomendamos al gran médico. Muchos gimen bajo ella, pero no hacen más.
Otros la abrazan y no llegan más lejos. Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Extiende tu poder misericordioso y domina este espíritu que deshonra a Dios. Capacítame para luchar contra él. No permitas que lo disculpe, ni que me compadezca de él y ceda fatalistamente a él. Haz que lo considere un mal que debe odiarse, un enemigo que debe resistirse, un pecado que debe confesarse. En cuarto lugar, observe su amplitud. Su petición fue sumamente breve, pero abarcó mucho. Así como la fe es la raíz de toda buena obra, la incredulidad es la fuente de todo mal. Este es nuestro pecado mayor, el pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. La incredulidad es la causa de todos nuestros problemas y fracasos. Este es el punto estratégico donde Satanás concentra sus fuerzas contra nosotros, y por lo tanto, es aquí sobre todo donde necesitamos la ayuda divina. Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Señor, espero que me ayudes, pero no puedo evitar dudar. Estoy convencido de tu poder y compasión, pero permíteme confiar en ti más plena y constantemente. 6. La súplica. Ahora nos dirigimos a la súplica que acompañaba esta oración de ayuda, pues así podemos considerar legítimamente estas palabras. Señor, creo. Su clamor por la ayuda divina, acompañado de una humilde confesión, se basó en esto. Porque creo, Señor, ten piedad de mí y domina mi incredulidad. Para que nuestra petición sea concedida, debe estar respaldada por un argumento válido y adecuado. La oración es algo más que presentar una petición a Dios. Es suplicarle, presentarle alguna razón por la que debería concedernos lo que pedimos. Podemos presentar diversas súplicas, como por ejemplo, porque tengo una profunda necesidad de ello, porque has prometido suplirlo, porque será para tu gloria hacerlo, por amor a Cristo. Esto es lo que el Señor quiere decir cuando dice, presentad vuestra causa, dice el Señor, presentad vuestras fuertes razones, dice el Rey de Jacob. Isaías 41:21. En primer lugar, esta súplica era necesaria, pues Dios no escucha a un incrédulo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Señor, creo, no como quisiera ni como debiera. Sin embargo, no niego tu existencia, no cuestiono la veracidad de tu palabra. Estoy convencido de que no puedes mentir. No dudo de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia. Creo, aunque débilmente, vacilantemente, espasmódicamente. Te suplico, oh tú, escudriñador de corazones. ¿Ves la pequeña chispa de fuego bajo el paño que arde, el destello de fe tras las nubes de la incredulidad? Ah, no es en este punto donde fallamos tan a menudo. Al presentar nuestras peticiones, debemos acompañarlas de argumentos adecuados, pues entonces Dios ve que somos sinceros. Estudia con atención la oración de Cristo en Juan 17 y observa cómo cada petición se sustenta con una razón o argumento, ya sea antes o después, en las palabras qué, por qué, etc. En segundo lugar, es una súplica instructiva. Qué valiosa enseñanza hay aquí para quienes desean orar correctamente. En nuestra ignorancia e insensatez, probablemente habíamos concluido que la oración de este hombre era inadecuada e indecorosa, una contradicción en sus términos. Está registrada para nuestra enseñanza. Una gran lección que inculca es que nunca debemos considerar nuestras gracias sin considerar también nuestras debilidades. Ni debemos confesar nuestros pecados sin reconocer también el fruto del Espíritu en nosotros. Por ejemplo, si percibo mi profunda necesidad de más humildad, al pedirla a Dios, debo reconocer mi orgullo. Por el contrario, al confesar mi orgullo, debo agradecer a Dios por humillar mi corazón para hacerlo. Si suplico más paciencia y sumisión, debo confesar mi obstinación y mi fragilidad, pero también agradecer a Dios por hacerme sentir mi necesidad de lo contrario. En tercer lugar, fue una súplica aceptable. Dios se complace cuando su pueblo reconoce su relación con Él, declarando que son sus hijos y reconociendo la obra del Espíritu en su interior. Es una humildad falsa y reprensible negarse a hacerlo. Observe el ejemplo de David. Dios mío, en ti confío, no triunfen de mí mis enemigos. Salmo 25:2. En ti, oh Jehová, he confiado.
no sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia. Salmo 31, 1. Guarda mi alma, porque soy santo. Oh Dios mío, salva a tu siervo que en ti confía. Salmo 86, 2. Observe cómo Asaf suplicó a Dios la relación que Israel mantenía con él. Acuérdate de tu congregación, la cual adquiriste de antaño. Salmo 74, 2. Esta es la misma postura que adopta nuestro gran sumo sacerdote al interceder por su pueblo. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Juan 17, 9. Entonces, oraremos aceptablemente si suplicamos: Señor, soy tuyo, ocúpate de mí, soy creyente, domina mi incredulidad. En cuarto lugar, fue una súplica que prevaleció. Por supuesto que lo fue. Si Cristo no hubiera dicho: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. La petición de este querido hombre triunfó. El Señor se hizo cargo de él, y su pobre hijo fue sanado. Cuando realmente creemos, la batalla está ganada a medias, o incluso 9/10 partes. Todo gira en torno a eso. Es la oración de fe la que se gana la atención y conmueve la mano de Dios. Por lo tanto, cuando leemos de Abraham que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, Romanos 4:20, deberíamos exclamar: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Deberíamos clamar: Señor, creo, ayuda mi incredulidad, porque está escrito: pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1:6. 7. Aplicaciones. Podemos aplicar nuestro texto a quienes buscan la salvación. Quizás haya un lector de este artículo que se encuentre indeciso. Está convencido de que solo Cristo puede satisfacer sus necesidades y su alma, pero le resulta muy difícil abandonar el mundo y sus ídolos. Sabe muy bien que solo en Cristo se encuentra la vida eterna, pero Satanás aún lo tiene tan atado que no puede entregarse al Señor Jesús ni renunciar a los placeres del pecado. Entonces, acérquese a Él y dígale: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. O puede ser que se sienta tan impío que tema que su caso sea desesperado. Habiendo pecado tan gravemente contra la luz y los privilegios, no se atreve a aventurarse en las promesas del Evangelio. Acérquese a Cristo y clama desde el corazón: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Nuestro texto puede aplicarse a la providencia de Dios. El cristiano puede decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Sin embargo, cuando las circunstancias parecen estar en su contra, no puede apropiarse de la bendita verdad de que Dios suplirá todas sus necesidades. Filipenses 4:19. Temeroso de caer en la más absoluta indigencia, no puede confiar plenamente en el Señor. Entonces acude a Cristo y di: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Muchos pueden decir, estoy seguro, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Sin embargo, hay algunas cosas en sus circunstancias que le resulta sumamente difícil creer que resultarán en un verdadero bien para él. En lugar de someterse a la voluntad divina, a menudo se rebela. En lugar de besar la vara, se encuentra dando coces contra ella. Entonces, ven a Cristo y dile: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Nuestro texto puede aplicarse a la seguridad personal. ¿Cuántos creyentes acosados por Satanás exclaman: temo mucho no poder estar entre los salvos, porque si lo estuviera, seguramente no pecaría como lo hago? En vista de la furia de mis lujurias, cuya frecuencia supera todos mis esfuerzos por resistirlas, sería presuntuoso afirmar que el poder reinante del pecado fue destronado dentro de mí. Mi amigo David clamó: las iniquidades prevalecen contra mí. Salmo 65:3. Pero tú dices: mi corazón es un pozo de iniquidad tal que no me atrevo a afirmar que soy regenerado. A menudo no aborrezco el pecado, ni siquiera lo deseo. Ah, pero no siempre es así. ¿No son esas temporadas seguidas de contrición y confesión? Sí, dices, pero justo después caigo de nuevo en el lodo, a veces más profundo que antes. Ah, pero te quedas allí.
¿Abandonas por completo el trono de la gracia? ¿No sube de ti un grito de angustia a Dios? Entonces sigamos clamando, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Que Dios añada su bendición a este sermón por amor a su nombre. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.